Vemos lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, en el versículo de número 5. Voy a estar leyendo aquí en la Biblia Jerusalén. Dice así, versículo de número 5: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y Jesús, quiero comenzar diciendo que Jesús no solo Él enseñó acerca del servicio hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos, por sobre todo en la iglesia, ¿no? De servir, de poder realmente seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Dice aquí el texto algo que me llama la atención en esta versión de la Jerusalén, que dice que el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Él, siendo divino, él realmente tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo. En otra parte de las Escrituras, Jesucristo dice que aquel que quiere ser grande en el reino de los cielos, entonces debe ser el servidor de todo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hoy, en los días actuales, todo el mundo quiere ser cacique, ¿no? Y no digo que esté mal uno aspirar a niveles superiores, más cada uno debe estar en la vocación que Dios le llamó. Cada uno debe vivir en la voluntad que Dios, el Padre, ha determinado para su Hijo. Para cada uno de nosotros, sí, señores, que somos sus hijos y amados, dice el apóstol Juan. Debemos de revestirnos, como dice el apóstol Juan, de las ropas del Señor. Así que, ¿cuál es el problema de hoy? Es que los creyentes, en comparación a los creyentes primitivos, hay una gran ventaja. Los creyentes primitivos creían en Cristo, amaban a Cristo, mas también servían a Cristo, manifestando ese amor por Cristo a los hermanos y a la gente, predicando el Evangelio, sirviendo, como vemos allí aquel joven creyente, ¿no? Solo voy a nombrar a él, Esteban, más había otros, como Felipe, entre otros, que tenía ese deseo, no importaba en el lugar donde ellos iban a servir a la gente. Dice la Biblia que Esteban era lleno de sabiduría, lleno de fe, y Dios lo usaba con milagros, señal y maravilla. Oh, Ramos, sí, más hacía poderosísimo, hermano. Él tenía una fe grande que removía enfermedades, obstáculos, más él se sujetó al servicio que Dios había determinado, ¿no? Ven esa necesidad de las viudas y quieren que los apóstoles hagan ese trabajo, cuando ellos dicen: no, elijan entre ustedes siete hermanos que sean llenos del Espíritu Santo, de buena reputación, y sirvan. Y fíjese que ahí, en ese contexto del cual estoy hablando, entra este joven llamado Esteban, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, muy usado por Dios. Y es donde ahí nace también el diaconado, que significa servicio al Señor. Y podemos ver en varias partes de la Escritura cómo luego después también hay otros
personajes bíblicos que aparecen, que también, como Timoteo, como Tito, como Priscila, entre otros, que realmente, queridos hermanos, no solo creían, no solo amaban a Dios, sino que colocaban sus dones, sus talentos para el servicio, tanto dones y talentos espirituales como físicos también. Así que había una discípula, dice la Biblia, llamada Dorca, que tejía, bralamasia, majasoya, tejía con su propia mano para bendecir a la gente. De esa forma tengo certeza que él hablaba del poder del evangelio que está en la persona de Cristo, en su sacrificio y en su resurrección. Estoy seguro que él hablaba de la salvación, de la vida eterna, y que Cristo Jesús es el camino para llegar al reino de los cielos. Así que, ¿cómo está tu servicio en la casa de Dios? ¿Cómo está tu servicio en la sociedad? ¿Cómo está tu servicio en tu hogar, en tu trabajo, en la facultad, en el colegio, en la escuela? ¿Cómo es que está? Dios te llama para que tú seas alguien grande, mas para eso debes de menguar, debes de dejar que tu carne mengue y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo pueda crecer en ti, usando tus dones, tus talentos, tus habilidades, usando tu vida por completo. Aún nuestro bolsillo el Señor quiere que podamos usar para bien, porque la Biblia dice: te bendeciré para que seas de bendición. Lo dice Abraham, mas hoy también Dios nos bendice en el contexto actual para que seamos de bendición, no es para que seamos orgullosos, presuntuosos. No, Dios nos llama para nosotros bendecir, alcanzar a alguien con la bendición de Él, para que eso sea puerta abierta para nosotros predicar a Cristo, para nosotros predicar la verdad. Y no estoy ni ahí si alguien dice: pero la gente no se convierte. Bien, yo no convenzo a nadie, usted no debe convencer a nadie, solo nosotros debemos hacer nuestra tarea, lo que nos fue encomendado, que es anunciar el Evangelio de Cristo, y el Espíritu de Dios, si la persona cree, hace la obra de convencer, de darle el nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación, en fin, y de llenarlo de su Espíritu Santo. El trabajo es duplo, es la iglesia, son los creyentes, y es el Espíritu del Señor quien trabaja. Por eso que es importante, queridos y amados hermanos, recibir el poder del Espíritu Santo. Jesús no permitió que sus discípulos, más ya que creían, que le amaban, que habían visto señales y maravillas en Jesús, estando con él, mas Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que de lo alto no sean revestidos de poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos fueron revestidos del poder, y vemos la señal, con solamente la señal inicial de lo grande que Dios iba a manifestar en sus vidas, hablando en otras lenguas. Esa era la señal que sellaba el ministerio de los apóstoles, que le decía: ahora sí pueden ir, ahora sí pueden ir a predicar, ahora sí pueden ir a hacer la diferencia, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados hermanos, el poder de Dios viene con un propósito. El poder de la palabra existe para conducirnos, para guiarnos, para bendecir nuestro entendimiento. Se desata la fe, y luego nosotros tenemos que disponer nuestros dones, talentos y habilidades y toda nuestra vida al servicio del Señor. Independientemente de donde me escuches, de donde sirvas a Dios, la pregunta es: ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Bien, más o menos, nada. ¿Por qué, Pastor Gabriel? Porque Dios quiere que le sirvamos con un corazón completo, rendido a Él, en adoración, en oración, en consagración, y de esa forma Dios hará toda la diferencia. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesús, no es Pedro, no es Pablo, más allá que ellos dicen: sed mis imitadores, como dice Pablo, así como yo de Cristo. Él muestra a Cristo antes de Él. Yo soy así, dice Pablo en otras palabras, porque Él me enseñó, porque Él es mi ejemplo. Y nosotros también tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Así que te bendigo, y que tu servicio sea excelente en el Señor.
Tú tienes que saber que Dios te levantó, que Dios te llamó, que el Señor te ungió para hacer la diferencia. Permíteme orar por ti. Yo quiero orar, siento la parte de Dios, Padre. Yo oro, Señor, por mis hermanos, Señor, por la iglesia en general, Señor. Yo sé que la iglesia es una autoridad establecida por ti, Señor, y declaro que los yugos, Señor, de negligencia, de imprudencia, Señor, se rompen en esta hora. Limprondre kia más soria la mahasia. Declaro y suelto tu unción que pudre los yugos, las ataduras, Señor, los vicios, Señor. Liberta a aquellos hombres y mujeres que tienen el anhelo de servirte, no solo de creer y de amarte, sino de hacer algo. Ligua sama yama sokia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae liberación, trae sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Padre, úngelos, llénalos de tu Espíritu Santo, bautízalos con el revestimiento de poder cuando haya venido el Espíritu del Señor. Ahora, Padre, yo oro para que el bautismo del Espíritu Santo sea una realidad y comiencen a hablar en nuevas lenguas, ya sea por primera vez o en un renuevo espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo bendigo con esta palabra tan simple, mas tan poderosa, porque tú eres Dios de cosas simples. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por sus vidas, hoy y siempre. Amén y amén. Los saluda el siervo del Señor, Pastor Gabriel. Y bueno, les deseo un día de bendición en el nombre de Jesús.